láctica, ¿ya? Aumenta el lactato. Vamos a ver la regulación de la fosfofructoquinasa, ¿no? Dijimos que era por la fosfofructoquinasa 2 y acá había el AMP cíclico porque tenía un control hormonal, ¿no es cierto? Listo, entonces vemos que esta fructuosa 6-fosfato va a primero pues perder un ATP, ¿no? Se transforma en ADP y después se queda fructosa 1,6-bifosfato. Hay que acordarnos de algo. Tenemos enzimas que son anabólicas, moléculas que son anabólicas, como por ejemplo la hormona, la insulina, y catabólicas, que son como por ejemplo el glucagón. ¿Qué quiere decir? La insulina construye y el glucagón destruye. ¿Ya? Disculpe. Dígame, señor. Urgente, rápido. ¿Pero qué está esperando? ¿Es una emergencia? Si no es emergencia, que venga otro día. Yo no la voy a atender y no estoy en mi turno. Ya, es que yo no estoy de turno. Y eso no es emergencia. Perdón. Vamos a ver acá la regulación de la... Bueno, sí, lo vimos. Acá vamos a revisar lo que ocurre, ¿no? La fermentación láctica, ¿no? Entonces, en esta glicólisis ingresa una molécula de glucosa y se va a producir un ácido pirúvico, ¿no es cierto? Un piruvato, ¿no? Tenemos acá dos, ¿no es cierto? Se producen dos moléculas. Y acá tenemos que también se libera acá dos moléculas de ATP, ¿no es cierto? ¿Ya? Y tenemos el NAD que después nos va a quedar el NADH, que es el NAD reducido, ¿no es cierto? Es más o menos el balance que habíamos visto. Todito esto en realidad es prácticamente es el balance que vimos acá arriba. Acá, eso acá, ¿ya? Eso es lo que vimos. 2 ATP, balance, 2 ATP más, y una glucosa tiene 2 piruvatos. Tenemos también que en la glicólisis anaerobia, por ejemplo, en un glóbulo rojo, se desaparece el NAD reducido, el NADH, y se vuelve a oxidar. ¿Qué quiere decir cuando se vuelve a oxidar? Va a liberar un CO2. Acordarnos de lo que es oxidación. En la oxidación se pierden electrones y en la reducción se ganan electrones. Pero la valencia en la oxidación aumenta, ¿no? Y en la reducción disminuye. ¿No? ¿Por qué? Porque el que gana se carga positivo y el que pierde se carga negativo. Productos de piruvato, vamos a tener el ácido láctico más un ATP, más en balance tenemos 2 ATPs, ¿sí? Eso era lo que teníamos al principio. En la anemia hemolítica hay una deficiencia de la glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa y hay una lesión en la membrana del eritrocito. Y vamos a tener acá pues la deficiencia de la exoquinasa, ¿no? La piruvatoquinasa. Ahora vamos a ver acá una pregunta. ¿Qué fenómeno se produce cuando se contrae el músculo medio? Incremento de ácido láctico. Correcto. Incremento del lactato, ¿no? Ya. ¿En qué compartimiento celular tiene lugar la glicólisis? Ese es fácil. No, mitocondria. Correcto, No, en el citosol. En el citosol. Ya. Ahora vamos a ver qué pasa en la mitocondria. La mitocondria a las finales, dependiendo
el tipo de lanzadera en promedio te puede producir 36 ATP como máximo. ¿Ya? Tenemos la glicólisis, 2 piruvatos, 2 NAD reducido. ¿El neto cuánto era? 2 ATPs. ¿Ya? Después, este es el espacio intermembrana, porque la mitocondria tiene una doble membrana. ¿Ya? Y acá vamos a tener la acetilcoenzima A. ¿Ya? Y después este acetilcoenzima A, el citrato es el que entra al ciclo de Krebs, ¿no? ¿Dónde produce el ciclo de Krebs? Ya, acá estamos, en el espacio intermembrana de la mitocondria, ¿no es cierto? Y a las finales, todo esto nos da el NAD, el FAT reducidos y nos va a aportar electrones. Para eso sirve el NAD y el FAT, ¿ya? Ahora, después vamos a hablar de las lanzaderas. ¿Para qué sirve la mitocondria? Para la respiración celular. El piruvato tiene que ingresar, ¿no es cierto? Y también participa el NAD. Ingresan electrones para otra molécula. ¿Qué significa eso? Acá vamos a hablar del transporte de lanzaderas. ¿Qué es el transporte de lanzaderas? Las lanzaderas son... en el transporte de lanzaderas ingresan electrones disfrazados. Así se dice. ¿Por qué? Porque ingresan, por ejemplo, una molécula y la molécula no puede ingresar, pero le da el electrón a otra molécula para que sí atraviese la membrana. ¿Ya? Por eso se dice que la lanzadera es el transporte de electrones disfrazados. ¿Ya? Entonces, malato aspartato y oxalacetato. Esas son las moléculas y esas son las lanzaderas, ¿no? Ahora vamos a ver cómo es esto. El ciclo de Krebs se lleva a cabo en donde mitocondria. O sea, hay que ver, es imposible no contestar esa pregunta, ¿no es cierto? Ya. Y es una pregunta de salud, ¿no? Cuando envían el ranking, no todos contestan esas preguntas, no son fáciles. Los humanos muy fácilmente toleran la falta de uno de los siguientes nutrientes. ¿Cuáles serían? Carbohidratos. A ver, yodo te da bocio, ¿no es cierto? Carbohidratos. A ver, vamos a carbohidratos, ¿no? Claro, porque tenemos depósitos y no hay una cantidad mínima, un valor. Ustedes se dan cuenta por un rango, un parámetro normal, ¿no es cierto? El calcio tiene un parámetro normal, un rango estrecho, ¿cierto? Los lípidos, el yodo también tiene un valor normal, porque si no tiene problemas con las hormonas tiroideas, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, el único que te da un rango mayor, ¿cuál es? Carbohidratos. No existen requerimientos mínimos de carbohidratos. Esa es la conclusión. ¿Ya? Vamos a ver lo que es la lanzadera de glicerofosfato. La lanzadera de glicerofosfato, esto es lo que ocurre en el tejido adiposo, ¿ya? Primero que nada, vamos a ver que es dependiente de NAD reducido, ¿ya? Tenemos el glicerofosfato de deshidrogenasa citosólica y que esto es lo que ocurre en el citosol, ¿ya? Esta es la membrana externa y la membrana interna de la mitocondria, ¿ya? Y vamos a ver que este NAD queda inicialmente a través de esta lanzadera glicerofosfato, ¿no es cierto? Entonces, la glicerofosfato de deshidrogenasa actúa acá. ¿Quién va a ser el transportador disfrazado? El FAT. Al final el FAT es el que transporta el electrón. ¿Ya? El FAT reducido nos va a dar 2 ATPs. Y como ¿cuántos NAD tenemos? 2. ¿No es cierto? Entonces, el balance es 4 ATPs. ¿Cuántos teníamos en el otro? Más 2. Y acá tenemos 4. más 4 con la lanzadera de glicerofosfato. ¿Ya? El glicerofosfato produce 4. Ahora, malato aspartato. Entonces, acá el transportador es el oxalacetato, ¿no es cierto? Oxalacetato. Y que a las finales, con el alfa, acá tenemos el alfa-cetoglutarato que sale y va también además tenemos el NAD y el NAD reducido y va a poder transportar estos electrones. Al final nos queda un NAD y un NAD reducido, ¿no? ¿Cuál es el balance de esa lanzadera? 3.
3 por cada NAT. 3 ATP por cada NAT. ¿Ya? Y si tenemos 2 NAT, como en el otro, nos quedan 6 ATPs. ¿Ya? En el otro nos quedaban 4. O sea, la lanzadera de glicerofosfato produce 4 y la lanzadera de malato aspartato produce 6. ¿Ya? Las preguntas de bioquímica siempre pueden ser las mismas, ¿no? O sea, ¿cuántas moléculas de ATP se produce la lanzadera de glicerofosfato? Tanto. ¿Cuántas moléculas de ATP produce tanto? ¿Cuántas moléculas de ATP se produce en la oxidación de la glucosa? ¿Cuántas moléculas de ATP se producen en total, siguiendo la lanzadera tal? Pero si se sigue la lanzadera tal, entonces ya ustedes van sumando y la pregunta es fácil de responder, ¿no? Pero el tipo de pregunta siempre es así. La glicólisis produjo 2 ATPs, ya van sumando, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuántos ATP se genera en la glicólisis aeróbica? Pregunta de examen. Dependiendo qué lanzadera, ¿no es cierto? Glicerofosfato 4, más los 2 de acá, toca 6. Malato aspartato 6, más los 2 de acá, 8. ¿Listo? Ya, depende de qué lanzadera se utilice, ¿ya? Piruvato de deshidrogenasa ingresa a la mitocondria y va a formar el complejo de piruvato de deshidrogenasa. En esta mitocondria nosotros vamos a acordarnos de que hay una reacción que se tiene que catalizar para convertir este piruvato a acetilcoenzima A. Pero hay que tener cuidado también porque cuando hay un exceso de acetilcoenzima A se producen cuerpos cetónicos, ¿ya? Y para ello se requieren 5 coenzimas. ¿Cuáles son? 4 son estas, y la última es el ácido lipóico. Niacina, o sea, el NAT, ¿no es cierto? Riboflavina, tiamina y el ácido pantoténico. Vamos a ver que la quinasa va a ser activada por el NAT reducido y el acetilcoenzima A. También acordarnos de la alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa, que también tiene los mismos requerimientos de las otras enzimas. Y acá hay unas preguntas. Primero, acordarnos de la piruvato, ácido acético, produce acetilcoenzima A. Ese complejo. El piruvato de deshidrogenasa es el primer paso para el metabolismo mitocondrial. La piruvato de deshidrogenasa. La segunda es la alfa-cetoglutarato, que es esta enzima de acá. ¿Ya? ¿Por qué les pongo acá eso? Porque tal cual es el tenor de varias preguntas, ¿no? O sea, ¿cuál es el primer paso para el metabolismo mitocondrial? ¿Qué enzima interviene? ¿No? Entonces, la piruvato de deshidrogenasa. Y si lo encuentran dentro de las siguientes enzimas, te ponen una lista, ¿no? Y te dicen, ¿cuál es la enzima que interviene en el metabolismo mitocondrial? Alfa-cetoglutarato, ¿no? Obviamente puede ser una o puede ser la otra. Acá tenemos lo que es la glicólisis, lo que es el ácido pirúvico y lo que es la formación de acetilcoenzima A. En esta formación de acetilcoenzima A, cuando se oxida, se libera CO2 y tenemos también la formación del acetil, ganando tenemos estos 3 ATP, ¿no es cierto? 3 ATP con un NAT y un NAT reducido. En la mitocondria tenemos la piruvato y vamos a tener 3 moléculas de ATP. 2 moléculas de piruvato nos dan 6 ATP. Eso es lo que produce la mitocondria, 6 ATP. Ahora ingresamos todo al ciclo de Krebs, ¿correcto? En el ciclo de Krebs tenemos el citrato. ¿Y cuál es la enzima que actúa? La citrato sintasa, ¿correcto? El ciclo de Krebs vamos a llamarlo el ciclo de ácidos acético-carboxílicos, porque también hay un ciclo de la urea que es el ciclo de Krebs. ¿Ya? Vamos a referirnos acá a lo que se produce en la mitocondria, ¿no? Entonces, acá tenemos varias enzimas y vamos a acordarnos de lo... Bueno, en realidad el ciclo de Krebs son 2 vueltas, ¿ya? Son 2 vueltas y en las cuales pues tenemos varias enzimas
y un producto final que va a ser la urea. ¿Listo? ¿Qué es lo que tenemos que acordarnos del ciclo de Krebs? El ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Acordarnos de las enzimas que van a ser reguladoras, ¿no? La citrato sintetasa, que es una de las más preguntadas. La enzima reguladora es la inicial, ¿no? Citrato sintetasa es la inicial. Citrato sintetasa. ¿Qué ocurre cuando hay exceso de acetilcoenzima A? Cuerpo cetónico. Ya, ahora, vamos a ver el balance del ciclo de Krebs, que es lo que nos interesa, ¿ya? Acá, en el ciclo de Krebs, nosotros podemos ver varios nombrecitos de enzimas, el alfa-cetoglutarato, el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que también produce acá una oxidación, CO2, NAD reducido, succinato toquinasa, y al final todas estas enzimas nos van a dejar un balance. Este es el balance del ciclo de Krebs. 3 NAD reducidos por estas 3 enzimas, isocistrato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y malato deshidrogenasa, ¿ya? Equivalen 3 por 3, 9. ¿Ya? 3 por 3, 9. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es contar nada más, ¿no? Cada una de estas enzimas de acá produce 3 moléculas de ATP. ¿Ya? Alfa-cetoglutarato, todas estas alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, malato deshidrogenasa, la isocitrato deshidrogenasa. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que la succinato deshidrogenasa te deja un FAT. ¿Listo? Un FAT reducido. Cada FAT el FAT reducido va a darte 2 ATPs. Y la succinato quinasa te va a dar un ATP. ¿Ya? Entonces, las 3 te dieron 9, sumamos todo y nos va a dar 12. ¿Cuánto produce el ciclo de Krebs? 24. Son 2 vueltas. Son 2 vueltas, ¿no es cierto? Ya, entonces, hasta ahí tenemos un balance, ¿no es cierto? Las lanzaderas también, ¿no es cierto? Al principio nos quedaron 2, eran 2, 6, 8, ¿no es cierto? Ya, ahora tenemos 12. Como son 3 enzimas, 3 por 3, 9, más 2 y 1, ya, 12. La succinato deshidrogenasa es la única enzima de todo el ciclo que está unida a la membrana mitocondrial interna. Pregunta del examen: ¿cuál es la única enzima que está unida a la membrana mitocondrial interna? Así, igualito. Ese es el tenor de la pregunta. El resto de las enzimas libres o solubles en la matriz, ¿no? El resto están libres. Vamos a ver acá. La glucosa te da 2 piruvatos. Una molécula de glucosa te da 2 piruvatos y 2 acetilcoenzima A. 2 vueltas, 24. 24, o sea, no son 12, son 24. Vamos a ver de dónde vienen los 6 o de dónde vienen los 8, ¿no es cierto? En total, pregunta del examen: la oxidación de una molécula de glucosa, ¿cuántos ATPs te genera? $36, ¿no? Mínimo, pero hay que ver en la suma 36 o 38, ¿no es cierto? ¿Correcto? Eso puede ser variable. Varía por la lanzadera, ¿no es cierto? Varía por la lanzadera. Ahora, acá está la respuesta a esa pregunta, ¿no? El ciclo de Krebs, o sea, ciclo de Krebs, lo que tenemos que acordarnos es el balance. Las enzimas y los transportadores, ¿no? Ciclo de Krebs. La segunda etapa del metabolismo mitocondrial es el ciclo de Krebs. ¿Ya? ¿Cuál es la función del ciclo de Krebs? Producir ATP. ¿Qué más produce? Cofactores reducidos, NAD, ¿no es cierto? NADH, cofactores oxidados para volverse a reducir, o sea, porque tiene que volver a ingresar al ciclo, ¿no? Y también tenemos la cadena transporte de electrones. ¿Qué va a hacer para la cadena respiratoria? Eso es lo que nos interesa del ciclo de Krebs. Acá tenemos complejos de enzimas, de proteicos, las enzimas son proteínas, complejos proteicos, ¿no? Tenemos acá lo que es la cadena transportadora de electrones.
Tenemos el primer complejo, 1, el tercero y el cuarto. Falta el segundo, que son estos complejos asociados a la ubiquinona, a esta coenzima Q. ¿Ya? ¿Y qué significa esto? Interesante. La cadena respiratoria, ¿qué es lo que se produce? Agua. Se oxida y se produce agua, ¿sí? ¿No? Entonces finalmente tenemos moléculas de agua. Pero también hay que acordarnos que ese es un próteo, un hidrógeno, y que por cada uno de estos que atraviesa también se produce ATP. Hay que poder, o sea, es un balance, como cuando hacemos estequiometría, siempre a todas las moléculas le ponemos lo balanceamos, pues, ¿no? Entonces sirve para producir agua a partir de oxígeno, la cadena respiratoria, ¿no? Y los electrones viajan a través de proteínas asociadas a la membrana mitocondrial interna. Tenemos 4 complejos y ya los mencionamos acá, 1, 2, 3 y el cuarto es este de acá. Este es el segundo, o sea el cuarto. 1, 3, 4 y ese es el. Y bueno, el FAT es el que ayuda pues a que el flavín mononucleótido con este azufre y fierro pueda llegar a transformarse en el segundo complejo y después liberar una molécula de ATP y acá también otra molécula de ATP. ¿Cuáles son los complejos? Bueno, el flavín, estos son los complejos, 1, 2, 3, 4, ¿no? Acá los he anotado para que nos acordemos, ¿no? Tenemos el complejo enzimático por la succinil, acoplado al FAT, que es este de acá, y tenemos los citocromos. ¿Para qué sirven los citocromos? Los citocromos, ¿se acuerdan? El citocromo P450 que está en el hígado, el citocromo B, el citocromo A, son transportadores de electrones, ¿no es cierto? Entonces sirven para reacciones químicas. Por ejemplo, cuando revisemos farmacología, citocromo P450 en el hígado, sobre todo, sirve para metabolizar. Para metabolizar y para que pueda metabolizarse más rápido en un fármaco, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos la ubiquinona, que es esta de acá, coenzima Q, y que está implicada en el metabolismo del colesterol, en la síntesis del colesterol. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un esteroide, ¿cierto? Colesterol es un esteroide. ¿Ya? Este es un gráfico para que nos acordemos, ¿no? Lo que va ocurriendo, ¿no? La succinil pues, es el segundo paso, o sea, no empieza desde acá, no tiene nada que ver con el NADH, ¿ya? Y a la final es que se produce agua, pues, ¿no? Se produce agua, se libera oxígeno también, entonces tenemos acá, el oxígeno ingresa y se produce agua. Y acá tenemos el el FAT, que también produce, que finalmente producen ATP, pues, ¿no? Esto de acá es lo de la mitocondria, la membrana interna y la membrana externa y la membrana interna, ese es el espacio, ¿no? Entonces acá se traduce pues que tiene que ingresar, tiene que volver a salir y el balance con la cantidad de hidrógenos es el mismo de las moléculas de ATP que se producen. Esto de acá es la fosforilación oxidativa, ¿no? Fosforilación oxidativa de la cadena respiratoria. Ahora vamos a ver una pregunta. ¿En cuál de los siguientes tejidos la glucosa es el principal combustible para el ayuno prolongado? A ver, vamos a revisarla. Dijimos, hace un momento vimos una parecida, ¿no? El cerebro es el principal, pero no es el único, ¿no es cierto? Ya, ahora, el músculo tiene almacén, ¿no es cierto? El hígado también hay glucógeno hepático, ¿no? El riñón, ya, ¿cuál sería el que se perjudica más? ¿Quién más? Acá sale. ¿Quién más? No. Glóbulos rojos. No tiene núcleo.
No tiene núcleo. No tiene núcleo. Ya, ahora sí, vamos a hablar un poquito de gluconeogénesis. En realidad he querido mostrarle lo que es el ciclo de Krebs así de una manera práctica, ¿ya? Porque las preguntas están orientadas a cuestiones prácticas nomás, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora hablar algo de gluconeogénesis.